Imaginad la escena. Vais caminando tranquilamente por la calle o quizá estáis en plena reunión de trabajo y de repente una persona se desploma y empieza a convulsionar en el suelo. A ver, es una situación de máxima tensión, de esas en las que el pánico se contagia en cuestión de segundos. Pues bien, en la explicación de hoy vamos a desgranar qué está pasando exactamente en ese momento tan crítico. Porque entender lo que tenemos delante de los ojos no es solo un dato médico curioso, que va, es una herramienta literalmente vital que puede suponer la diferencia entre salvarle la vida a alguien o causarle un daño gravísimo por puro desconocimiento. Cuando vemos a alguien en el suelo con movimientos bruscos, la gran pregunta que nos salta a la cabeza es ¿estamos ante una crisis neurológica grave? ¿O es eso que antes, de forma bastante desafortunada, se llamaba un ataque histérico? Fijaos, tener clara esta respuesta nos va a dictar cómo debemos actuar. Y la reacción de los que estamos ahí mirando lo cambia absolutamente todo. Porque actuar basándonos en mitos o suposiciones falsas puede empeorar muchísimo la situación de esta persona. Así que el itinerario para resolver este rompecabezas médico es súper directo. 1. Epilepsia frente a crisis funcional. 2. Orígenes, de la electricidad a la emoción. 3. Señales físicas clave. 4. El diagnóstico médico. 5. Primeros auxilios correctos. Y 6. ¿Cuándo llamar a urgencias? Vamos directamente con el punto 1. Epilepsia contra crisis funcional. Históricamente la medicina usaba la palabra histeria para describir estos episodios, pero, afortunadamente, es un término que ha quedado totalmente obsoleto por la tremenda carga de estigma que lleva encima. Hoy en día el término médico correcto y preciso es trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Y esto es crucial. Hay que quitarse de encima el estigma. Una crisis funcional es una manifestación 100% real de un sufrimiento psíquico. Es algo completamente involuntario. O sea, la persona no está fingiendo en absoluto, ni busca llamar la atención. Simplemente su cuerpo está reaccionando al límite ante una sobrecarga, y merece exactamente la misma empatía y atención médica que cualquier otra enfermedad. Pasamos a la sección 2. Orígenes, electricidad y emoción. Si miramos lo que pasa por dentro, las diferencias son alucinantes. Un cuadro convulsivo, digamos una crisis epiléptica, es algo puramente neurofisiológico. Es como una tormenta de repente en el cerebro, un cortocircuito eléctrico anormal y bestial de las neuronas. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el estado de ánimo. Sin embargo, en una crisis funcional no hay ninguna tormenta eléctrica. Su origen es totalmente psicológico o emocional. Básicamente, es el cuerpo gritando, expresando de forma física una carga emocional enorme o un trauma que la mente, por sí sola, ya no es capaz de procesar. Vamos con el punto 3. Las señales físicas clave. Aquí es donde nos toca hacer de detectives, porque al comparar las señales clínicas, los contrastes saltan a la vista. En un cuadro convulsivo, todo empieza de golpe, como cuando apagas un interruptor, y suele durar poquito, entre 1 y 3 minutos. Los movimientos son superrítmicos, muy sincrónicos. Los ojos suelen quedarse abiertos o mirando hacia arriba, y los labios, ojo a esto, pueden ponerse azulados, lo que llamamos cianosis por la falta de oxígeno. Por el contrario, una crisis funcional empieza de una forma mucho más gradual, casi siempre después de un pico de estrés, y puede alargarse durando más de 5 o 10 minutos. Los movimientos aquí son desordenados, como sacudir la cabeza de lado a lado. Los ojos se cierran, pero con muchísima fuerza, como resistiéndose a que los abras, y el color de la piel normalmente ni se inmuta. Y fijaos en este detalle forense que es una locura, porque las huellas físicas que quedan tras el episodio son las mejores pistas. En una epilepsia, si la persona se muerde la lengua, casi siempre es en los laterales por cómo se contrae la mandíbula. Y después entran en lo que se llama estado posictal. Se quedan súper confundidos, adormilados y no recuerdan absolutamente nada después de haber caído literalmente a plomo. En cambio, en una crisis funcional, morderse la lengua es rarísimo y si pasa, suele ser en la puntita. Además, el propio instinto de supervivencia del cuerpo evita caídas bruscas, así que casi nunca hay heridas graves y la persona se recupera mentalmente rapidísimo, sin esa confusión tan profunda. Sección 4. El diagnóstico médico. A nivel clínico, los médicos no se andan con rodeos y usan herramientas muy precisas. El electroencefalograma, el famoso EEG, va a mostrar esa actividad eléctrica loca si es una convulsión real, pero saldrá impoluto, completamente normal, si es una crisis funcional, incluso en pleno episodio. Luego tenemos el análisis de prolactina en sangre, que funciona como una huella dactilar química. Se dispara tras una crisis epiléptica, pero se queda normal en la funcional. Y la prueba definitiva, la joya de la corona, es el vídeo EEG, que graba al paciente para ver si los movimientos cuadran con las ondas del cerebro. Ahora bien, que las pruebas salgan normales en una crisis funcional no significa que no sea algo serio. De hecho, requiere un trabajo en equipo indispensable entre neurología y psiquiatría. Pasamos a la sección 5. Los primeros auxilios correctos.
Vale, si presenciamos un cuadro convulsivo, la meta es una sola: evitar que la persona se haga daño mientras su cerebro, por así decirlo, se reinicia. El primer paso es clave: mirad el reloj. Cronometrar la crisis es fundamental. Segundo, hay que protegerles la cabeza poniendo debajo algo blandito, como un jersey o una chaqueta. Tercero, apartamos sillas, mesas o cualquier cosa con la que puedan golpearse. Y cuarto, en cuanto los movimientos nos dejen un respiro, los colocamos de lado, en la posición lateral de seguridad. Esto es vital para que respiren bien y no se atraganten con su propia saliva. Pero, ojo, igual de importante es saber lo que nunca, jamás de los jamases se debe hacer. Vamos a derribar mitos peligrosos ahora mismo. Es anatómicamente imposible tragarse la lengua, ¿de acuerdo? Intentar meterles un palo, una cuchara o los dedos en la boca solo sirve para romperles los dientes o llevarte tú un buen mordisco. Y por favor, nada de sujetarlos o aplastarlos contra el suelo para que dejen de moverse. Hacer eso puede provocarles desde una luxación hasta una fractura de huesos. Cero fuerza. Ahora, si las pistas nos dicen que es una crisis funcional, el rescate tiene que ser más psicológico. Claro que hay que mantenerles seguros físicamente, pero el ambiente lo es todo. Necesitamos crear un espacio privado, pedir a la gente que está mirando que circule, porque el caos empeora muchísimo el episodio. Hay que hablarles con un tono muy tranquilo, muy calmado. Y prohibidísimo juzgar o soltar barbaridades como «venga, levántate, que estás fingiendo». Ya hemos visto que esto es 100% real para quien lo sufre. Tampoco se os ocurre echarles agua a la cara ni darles a oler cosas fuertes como amoníaco, eso solo dispara el estrés. Lo mejor es quedarse cerquita, vigilando, pero sin agobiar. Llegamos al punto 6. ¿Cuándo llamar a urgencias? Hay momentos en los que no hay debate y hay que llamar al 112 inmediatamente. Estas son las líneas rojas absolutas. Si es la primera vez que a esa persona le pasa algo así. Si miráis el reloj y el episodio pasa de los famosos 5 minutos. Si en la caída se han dado un golpe fuerte en la cabeza o están sangrando. Si sabemos que la persona está embarazada o tiene diabetes. O si empalman una crisis con otra sin llegar a despertar del todo entre medias. Si dudáis, de verdad, la respuesta siempre es llamar a emergencias. Mejor prevenir. Y bueno, para ir cerrando este análisis, me gustaría dejaros con una reflexión que a mí me parece brutal. Ver cómo el cuerpo reacciona a estas crisis nos rompe por completo esa idea de que la salud mental y la física van por separado. Pensadlo bien, que un trauma emocional pueda imitar tan a la perfección un cortocircuito eléctrico en el cerebro, nos dice que el sistema nervioso es una auténtica obra de ingeniería, complejísima. El sufrimiento invisible que llevamos en la mente tiene el poder literalmente de apagar el cuerpo visible. Entender esto no solo nos hace más útiles a la hora de dar primeros auxilios, sino que nos hace mucho más humanos y empáticos ante el dolor de los demás. Con esta nueva perspectiva sobre la increíble conexión de nuestro cuerpo, cerramos la explicación de hoy. ¡Hasta la próxima!